Sí, vale. Bueno, gracias. ¿Sí? Gracias. Andrea, Agustina, Cuesta, Cumpleaños de ella. 50 años, mi amigo. 50 años. 60. Graciosa. No quiere Samuchito. gracias, dicen. Después de cuando termine la clase. Cuando no quede nada. Ok. Ausa. ¿Lo derecha? Maika. Gracias, Gustavo. ¿Qué pasó en el copiado de bien? Ahí va, Agustina. Cruz. Oliveira. Mi hermano. Veniste, Gustavo. Lois, Alejandra. No. ¿Quién? Vos debes celebrar el cumpleaños, pero no puedo. Hace bien. ¿Quién no hizo el parcial? ¿Usted va? Parcial. Vemos el tema y después un ratito antes lo doy para que lo vean. Sí, no la traigo. Bueno chicos, el parcial, la semana pasada no vino casi nadie. Lo vimos, así que no vamos a ver nuevo, pues si no vamos a demorar un montón. Lo que me interesa es la nota final, la del parcial, así que por lo menos esfuércense un poquito en estudiar y sacar una buena nota para el parcial. El parcial verdadero. Y en ese sí no hay perdón, no hay piedad, no hay nada. Nada. Así que más vale que... O sea que nos va a hacer sufrir ahí. Yo no lo sufrí a nadie, ustedes sufren solos, sí. Si usted lee lo teórico, no estoy diciendo que estudien, lo lean. Es suficiente para que... Concentrada.
La M con mayúscula. Después conseguimos. El otro día. Tengo que ver ¿Quiero ver? Acá falta. Sí, gracias. Acá falta, disculpa. Sí, está. Chicos, la clase pasada comenzamos con el teórico 3, que tiene dos temas, en realidad tiene coloraciones y bioseguridad. Bioseguridad se las puse porque es parte de la materia, pero ustedes tienen una materia aparte, creo, ¿no? Que ve bioseguridad. O sea que la tienen así. ¿Está estudiando? Sí. ¿Qué me compraste? Después tiene el jueves 22, vamos a hacer el parcial. ¿Cuándo? El jueves 22. Pero no sé si el 29 de clase. ¿Hasta cuándo tienen clase? Semana de consulta ya. ¿Esa es la última? Bueno, entonces el 22 lo hacemos por si acaso. ¿Profe? Sí. Ese día tenemos tu profesión. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Hoy viene, no, yo tengo pastelería. Ay, No tengo otro día para tomarle. el miércoles. Ah. A la mañana. Ah, a la mañana digo. A la primera hora digo. El 29 entonces. Sí, porque dice jueves 29 de clases, la de inmuno. ¿Y uno es anual también? Anual sí, inmunología. ¿Y por qué no cambia la profe? Que ya tiene cronograma. Claro, tengo que ser yo siempre. Buenas. Pero el 29 tenemos clase, ¿no? Claro, es clase nada. Vamos a ir a fin de mes. ¿Cómo? ¿El 29 tiene clase todavía? Sí, Acá estoy diciendo el 29 de clase. claro. El recuperatorio sería cuando regresan de la vacación. Ah, pues, sí, esperando eso. Ay. Soy exagerada. Claro. No, ah, no.
había hecho el parcial, pero último. Sí. Y después sí. Para que tengamos ¿Ese es solo el del PDF o es lo otro también? Es solo el archivo. Bueno, está había otro archivo. 29 del parcial. Está el bioseguridad. A ver, déjame ver. Y después el recuperatorio final. Ah, ya. Regresa. Algún día. Uno solo. El parcial es final de la materia. Así que no vale que aprueben. Son lo mismo. Y también, chicos, hay varios libres ya, ¿no? Varios. Por las faltas. Que no vienen porque ha salido. La clase pasada no vino casi. ¿Cuánto eran la clase pasada? 9. 12. 12. ¿Y cuántos son? 30. Bueno. Tenemos la semana que viene, la otra 3 semanas. No, en poco me van a ¿Ya están, niños? ¿Terminó el recreo? Bueno, la clase pasada ya hemos comenzado con los chicos viendo algo, pero era como que a Pepe porque hay que explicar todo nuevo a los que no pudieron venir. El tema que habíamos visto, que es lo que le mandé en el teórico, es de coloraciones y más que nada en el laboratorio nosotros podemos hacer ver muestras directamente, muestras biológicas directamente, o hay que hacerle algún tratamiento especial para poder visibilizar lo que buscamos, sobre todo un agente etiológico, o sea, un agente patógeno que nos puede estar produciendo una enfermedad. En el microscopio podemos utilizar directamente una muestra biológica, o sea, por ejemplo, un sedimento urinario, o un exudado vaginal, un exudado uretral, nosotros podemos ver directamente la muestra sin necesidad, digamos, de hacer ningún tratamiento previo, porque bueno, se pueden ver, por ejemplo, las tricomonas, que son parásitos unicelulares, o podemos ver algunas levaduras. Básicamente el preparado fresco no es, digamos, tan útil en microbiología, pero a veces sí es un indicio como para poder empezar a trabajar, o para tener, digamos, nosotros siempre que vamos a hacer un análisis tenemos como un eje o como algo que nos está orientando hacia ese diagnóstico. Ya de hecho el médico tiene que poner un diagnóstico presuntivo, que por lo general no lo hacen. Lo correcto sería que nos den datos del paciente, obviamente el nombre del paciente y también el diagnóstico presuntivo, o sea, lo que el médico cree, porque si sería un diagnóstico no estaríamos haciendo un trabajo, digamos, no haría falta nuestro trabajo. Aunque también en el laboratorio nosotros no solamente estamos para diagnosticar, estamos ya para ver si el tratamiento que se está haciendo a cierta patología es el correcto o no. Por ejemplo, puede ser que se está haciendo un tratamiento de una infección urinaria y yo necesito saber
si ese tratamiento está siendo efectivo o no. Entonces obviamente debe ser un neurocultivo. Lo que pasa a veces que se hace un tratamiento incluso a pesar del neurocultivo y el paciente sigue, sí. ¿Cómo se llama eso que cuando se pone en el medio del cultivo le ponen la pastillita con el antibiótico? ¿Cómo se llama? Antibiograma. Ah. Que eso no ve cuando vamos al neurocultivo. Entonces, los requisitos, digamos, siempre van a ser, y es parte de la etapa preanalítica, el tener, digamos, los datos del paciente y sobre todo, a mí me parece por ahí a veces que ni siquiera el apellido le ponen al paciente, le ponen el nombre así como que, por ser de que trabaja en un hospital chiquito, pues imagínense un hospital grande sería una locura porque a veces hay pacientes, hay lugares donde se hace muestra en muchas cantidades, incluso de distintos servicios, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y bueno, por más que uno trabaje en un laboratorio chiquito hay que exigir que se cumpla con esas normas porque por más que sean 2 muestras se puede producir cualquier error y eso digamos es lo que hay que evitar. A veces mientras menos muestras tenemos es más posibilidades de riesgo, más riesgo tenemos de cometer algún error. Entonces cuando hablamos de los preparados para acá en el teórico la página 1, los preparados para microscopía son básicamente fresco o la otra forma que es lo más común y lo que más vamos a hacer en bacteriología o microbiología son las coloraciones. Las coloraciones son métodos específicos para, por eso, técnicas específicas para poder buscar un agente etiológico en una enfermedad. Suele pasar. Entonces, ¿cuál es la técnica que se utiliza para hacer la microscopía en fresco? Es simplemente tomar una muestra, procesarla y poner un portaobjeto, una gota de la muestra y hacer la observación de microscopio. Una tenemos puede ser de la muestra directamente. No pensé que era del otro curso. Nosotros lo que tenemos son dos tipos de muestras. Una que vamos a procesarla, o sea que vamos a hacer una coloración, y la otra que podemos ver directamente. La que vamos a ver directamente es por lo general una muestra líquida o húmeda. Esa muestra no necesita, digamos, una dilución, necesita que se haga un tratamiento previo, solamente como decía, por ejemplo, un sedimento urinario. Nosotros lo que hacemos, centrifugamos y ese sedimento, o sea, descartamos el sobrenadante, resuspendemos el sedimento, lo ponemos en un portaobjeto y hacemos lo que todos saben. Ponemos la gotita, lo cubre y esto va a dispersar la muestra por debajo del cubre y lo vamos a ver en el microscopio. Ahí simplemente debe haber algunas bacterias, algunos parásitos. Digamos, no es tan representativo ni tan significante la sede, pero como les decía, puede ser un indicio para ir hacia algo más profundo. Y después, otra cosa con la que vamos a trabajar, aparte de la muestra biológica, va a ser un cultivo. El cultivo yo lo puedo poner acá como parte de la muestra biológica, porque yo creo que voy a hacer, voy a tomar una muestra biológica, esa muestra la voy a procesar, voy a hacer un cultivo, y ese cultivo, ¿se acuerdan cuando hemos clasificado las bacterias según su forma, según la forma de la colonia y todas esas cosas que vimos en la proyecta que todos sacaron 10? Nosotros veíamos ciertas características. Entonces, una vez que yo tengo ese cultivo, puedo levantar una muestra de esas bacterias y hacer un extendido o directamente verlas en el microscopio, porque quizás tienen alguna característica que me ayudara a diferenciarlas o a decir esta bacteria es tal cosa o hacer alguna coloración. Entonces, por un lado voy a tomar la muestra biológica, si es húmeda, voy a hacer este proceso. Y si es un cultivo, voy a hacer lo mismo, nada más que en vez de hacer esto, voy a poner primero una gota. Por lo general se utiliza solución fisiológica. ¿Sí? El agua, como creo que alguna vez le dije, no conviene porque el agua, acuérdense que las células,
van a estar en distintos medios, entonces van a absorber el agua y se van a destruirse porque se van a empezar a llenar de agua y se va a reventar, digamos, va a explotar la célula. Entonces ahí con la gotita de solución fisiológica yo lo que voy a hacer es dispersar una colonia, que es lo que hago en una zona siempre estéril. Voy a destapar la caja de Petri donde está el cultivo de esa muestra que tomé previamente, y con una ansa, esa ansa la voy a esterilizar. ¿Cómo la esterilizo? Con un mechero. Tengo que hacer siempre trabajar con el mechero como pantalla. El mechero va a ser, digamos, claro, va a ser la zona estéril. Y estoy hablando así de lo casero prácticamente. Hay laboratorios que obviamente trabajan en lugares, en condiciones que requieren ser, pero en laboratorio de rutina, por lo general hacemos eso, se llaman mecheros como barrera. Entonces, una vez que nosotros hicimos el cultivo, vamos a tener, el pasado del tiempo, vamos a tener las colonias, y de ahí levantamos con el lanza, como decía, la lanza estéril, la vamos a esterilizar poniéndola sobre la llama del mechero. La dejamos que tomen, digamos, el punto de ignición, que es rojo. Eso después lo enfriamos y levantamos la muestra. No podemos levantarla con el lanza, caliente, porque vamos a cocinar las bacterias y obviamente no vamos a poder hacer la coloración, no vamos a poder hacer nada. Entonces yo disuelvo la lanzada esa de bacterias, la pongo en la solución fisiológica, le pongo el cubre y puedo ver en el microscopio. Esto sería muestra en fresco prácticamente. En fresco porque las levaduras, los microorganismos que están, o sea, las bacterias que están en el cultivo, están, digamos, en vivo prácticamente. Y si no, la muestra biológica, que digamos la muestra directamente tomada. Y si no, lo que vamos a hacer es, que es lo más común en microbiología, que son las coloraciones. ¿Quién vino en la clase pasada? ¿Qué es lo que es la coloración? ¿Qué es una coloración? Una técnica Técnica de extinción. para teñir. Método que se utiliza para teñir la muestra Un conjunto de técnicas que se utilizan para acondicionar la muestra para que sea visible prácticamente en el microscopio. ¿Qué es lo que decía la definición de microbiología? Que es la ciencia que estudia lo que no ve el ojo. Entonces, para poder hacerlo visible, ¿qué es lo que hacemos? Coloreamos. Y al colorear, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un contraste entre la célula o lo que se colorea, y le damos un fondo. Bueno, buscamos la forma de que esa bacteria o que ese microorganismo sea visible al ojo humano, y obviamente a través del microscopio. Entonces la coloración es esto. ¿Y qué es lo que se utiliza para hacer una coloración? Colorante. Cosas básicas que necesito que ustedes sepan: qué es lo que es una coloración y qué es lo que es un colorante. Siempre en el final les pregunto: ¿qué es lo que es una coloración? En la coloración es toda sustancia que se utiliza. No, la coloración es el proceso, es el conjunto de técnicas que se utilizan para hacer una coloración, digamos, para teñir una célula o una muestra. ¿Y qué es lo que es un colorante? Un compuesto y una sustancia orgánica que forma complejo. Tiene afinidad por lo ¿Qué es lo que es un colorante? Una sustancia. Siempre acuérdense que la condición es que sea una sustancia orgánica, porque las sustancias orgánicas forman complejos con alguna molécula de la muestra, y ese complejo que forma es coloreado. Al ser coloreado, nosotros cuando lavamos y cuando vamos haciendo todo el proceso, esa unión que hay entre el colorante y alguna sustancia de la célula no se desarma. A veces sí, y es temporario. Ya lo vamos a ver cuando vemos las distintas coloraciones, vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una, por qué hacemos un Milgrom Gienza y por qué hacemos una coloración de Gram y hacemos una Nielsen, por qué para una muestra sí, para otra no. Eso lo vamos a ver enseguida, pero bueno, eso es lo que me importa, que sepan qué es lo que es una coloración y qué es lo que es un colorante. Entonces el colorante es toda sustancia orgánica
que se utiliza para poder que se una y forma, en realidad en orgánica se llama gelatos, que son, digamos, moléculas complejas que tienen la capacidad o la habilidad, digamos, de formar compuestos coloreados con determinados elementos de célula. ¿Qué más? Bueno, para poder hacer una coloración necesitamos ciertos requisitos. Primero, obviamente las condiciones de la muestra. Lo primero que tenemos que hacer, que este dibujito que creo que tiene por ahí, no sé si ustedes sepan la una o la otra, lo primero que necesitamos es adherir la muestra al vidrio, al portaobjeto. ¿Por qué necesitamos adherirla? Porque nosotros vamos a... ¿sí? Lavar. Nosotros necesitamos que esa muestra no se nos desprenda cuando lavamos, porque vamos a lavar, vamos a secar, vamos a hacer un montón de procesos que podemos perder la muestra. Obviamente nuestro resultado va a ser negativo o va a ser malo, digamos. Entonces, vamos a... Vamos a ver, por lo general cuando vamos a hacer una coloración, nosotros necesitamos que la muestra esté extendida en el porta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como les decía, podemos hacer una muestra biológica o de cultivo. Yo también puedo tomar una ansada de ese cultivo, de esa colonia, y la voy a poner en el portaobjeto y la voy a distribuir. Siempre se hace en una zona digamos, del medio del porta. Nosotros vamos a buscar extender la muestra. Que ustedes cuando hicieron ¿se acuerdan que les explicaba cómo era el tema del extendido por el hemograma, cuál era el motivo? Bueno, acá también lo que necesitamos es que las células no queden todas apretadas entre sí o que queden superpuestas. Pero cuando hagamos la coloración no vamos a ver nada, vamos a ver un solo fondo de determinado color y no vamos a ver, digamos, entonces para hacer extendido, nosotros lo que estamos haciendo es dispersar la muestra y que no quede digamos, grumo, que no quede, lo que ustedes tienen, ninguno es un extendido de microbiología ahora. No, eso le iba a preguntar si se hace igual que el frotting o es distinto. No, por eso decía en el frotting. frotting. O sea, poner la gotita y no, porque escuchen chicos, acá cuando yo estoy haciendo la muestra directa, yo voy a preparar la gotita y le voy a llevar al microscopio. Entonces pongo la gotita, portaobjeto, en el portaobjeto, la gotita, y arriba va el cubre y microscopio. En cambio, cuando hago la coloración, yo tengo que hacer un extendido sí o sí. No pongo la gotita y el cubre. Acuérdense que aparte nosotros acá no vamos a usar cubre. Yo vi los extendidos que hizo el profe de medio y como que parecían estar así como que hicieron como circulitos. Sí, depende uno depende de la muestra y depende de con qué se haga, porque a veces, ustedes cuando hacen un extendido para hacer un hemograma, ponen la gotita de sangre en este extremo y hacen que se distribuya debajo del extensor y extienden. Al extender, obviamente, tienen que tratar de ir separando los glóbulos rojos que queden al final uno al lado del otro. Por eso que te decía otra vez que hay una determinada zona en la que se puede leer el hemograma y en otra que no. Y por eso, si un hemograma está mal hecho, no podemos hacer una fórmula. El que hace una fórmula con un hemograma mal hecho, directamente está. De hecho, de por sí la célula manual y todo eso, digamos, hacerlo a ojo, ya tenemos cierto error. Imagínense si vamos a hacer una fórmula en un extendido que no está cumpliendo el requisito. Entonces, imagínense, supónganse que hay una apendicitis o una peritonitis, algo que me está diciendo que hay muchos glóbulos blancos. Entonces, cuando hago el extendido, si estoy muy separado, voy a tener una cantidad quizás menor a la que es, capaz que yo vea, no sé, 11.000, 12.000 blancos, y quizás la fórmula real tiene 15.000. Entonces hay un desfasaje bastante importante. O si yo me voy muy, no me voy a al extremo, sino me voy hacia la zona donde está muy amontonado,
puedo estar leyendo quizás 12.000 y capaz ese paciente tiene 7.000, 8.000, ¿entiendes? Entonces estoy cometiendo errores en la lectura, pero es porque no estoy utilizando el principio que sería que los glóbulos rojos estén al lado del otro, y aparte se toma como referencia un campo de 200 glóbulos rojos en los que están los glóbulos blancos. Entonces ese es el porcentaje de glóbulos blancos que hay en ese campo. En cambio acá lo que voy a hacer es simplemente tomar la muestra, ya no tomo la gota, supóngase que el caso de un ANSA, yo voy a poner la gotita de solución fisiológica, el ANSA de bacterias, o sea, levanté una colonia, me voy a apoyar en el porta y voy a hacer un extendido, es como en óvalo, tiene que quedar algo así. A diferencia del hemograma que ustedes tenían que tener un extendido así o no. Sí. Acá lo que voy a hacer es distribuirlo en forma de óvalo, para que, y que no contacte con los extremos de ninguno de los. ¿Y por qué tiene que ser como óvalo? Porque es la forma, digamos, que más o menos vamos a distribuir. Si solo, una que es más difícil, digamos, a ver, yo no puedo hacerlo cuadrado, prácticamente, digamos, imposible. Lo hago en óvalo porque es práctico y por esa forma yo distribuyo la muestra homogéneamente. Depende, puede ser yo, si estoy haciendo con un ANSA, puedo hacerla directamente con el ANSA, porque estoy con, digamos, la muestra esa. Por ejemplo, en el caso de la vacioscopía, el esputo es flema, es bastante consistente, bastante semi-asqueroso para hacerlo, pero bueno, son gajes del oficio, pero lo hacemos más con una. ¿Vieron la baja lengua? Sí. Eso nosotros lo cortamos en 3 y con eso hacemos el extendido. O a veces hay una espátula de madera y con eso hacemos. Con el ANSA es más difícil porque quedan rayones y no se puede distribuir. A veces se hace cuando es muy salivosa la muestra con hisopo, pero el hisopo tiene el problema de que a veces claro, pero se quedan los cositos. si es salivosa me queda parejo. Pero si es tiene una flema muy espesa, nunca voy a poder porque al pasar el hisopo va arrastrando y quedan blancos, entonces me queda desparejo, digamos. En cambio con un ANSA de madera no hay problema. Una que también hay que tener cuidado porque uno tiene que apenas apoyar el ANSA o la espátula, cosa de que no presionar y que no queden rayones, porque si quedan rayones, o sea, si esto me queda así, pedazo, o sea, parte del vidrio visible, cuando yo vea en el microscopio no voy a poder hacer una buena lectura. Y otra que yo voy a condicionar, digamos, al hacer extendido, me voy dando cuenta también si hay exceso de muestra o poco. Con el tiempo van a ir adquiriendo experiencia, porque no es que a primera, como el extendido puede ser, yo les decía otra vez que hay gente que tiene años y le puede hacer un extendido. Así que imagínense, no se asusten si no les sale un extendido. De todos modos, creo que ya no se utiliza el extendido porque todo es autoanalizador, no es el contador hematológico. Pero a veces sí hace falta un froti, porque cuando hay ciertas dudas, el froti es el que nos va a ayudar siempre. Entonces, ¿se entiende? Yo voy a tomar una muestra. En el caso, bueno, que les decía que yo hago de una colonia, tengo la gotita de solución fisiológica, con el ANSA voy a hacer el extendido de esta forma. O si no, voy a levantar, como decía, el espátula de madera, levanto y siempre tiene que ser una cantidad mínima, cosa de que no les quede grumo. Porque a veces es más como es moco prácticamente, por ejemplo, lo de esputo, es difícil por ahí distribuir eso. Y ya una vez que se secó no se puede poner arriba, digamos, no se puede distribuir arriba porque ya no sirve, digamos. Entonces, una vez que ustedes hicieron esto, ahí, ¿qué es lo que van a hacer? Y esto era Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Los líquidos cepa, los raquídeos también, ¿cómo nos hacen, nos ven en el microscopio? ¿De qué forma? Se pueden hacer también para ver, para hacer cultivos, o se pueden hacer en directo para ver, por ejemplo, el Cryptococcus, que es una bacteria que tiene tiene afinidad, digamos, por el líquido, y eso se hace una tinción especial. O a veces en directo se puede ver directamente porque tiene la capacidad de hacer como un aura
se ve, digamos, creo que hay una figura por ahí en realidad la tinta china lo que se utiliza. Ustedes van a hacer el extendido y ahí se ve como una, como decir, es como que disuelve la tinta china que está en el entorno. Entonces ahí lo alcanzan a ver, la materia. ¿Qué preguntamos? Yo. Bueno, ahí en el laboratorio central lo hacen. Sí, pero nunca vi que lo haga la doctora, no le lleve el apunte nunca. Sí, se toma directamente la muestra, se le pone una gotita de tinta china y ahí se ve, digamos, el halo, que usted cuando le ponen la tinta china todo eso queda del color de la tinta. Y al ver el microscopio van a ver esos halos así como desteñidos. Ahí lo tienen en la foto. Ahí se ve. Pero hacemos por parte que... ¿Se entiende o no? Sí. Eso es un método directo, porque vos agarras el cefalorraquídeo que va a llegar directamente de esa muestra, la toma del médico y te la deriva, digamos, al laboratorio, y el laboratorio va a recibir, va a hacer va a colocar la gotita, va a poner el líquido y ya está. Ahí ven, lo digamos. Porque ahí vos lo que haces es presencia. Vos decís si hay presencia o ausencia, no hay que contar, digamos, cuánto hay. Pero al haber presencia, voy a decir que hay un criptococo y el criptococo produce una meningitis. Eso se transmite es muy común en la caca de la paloma. Y es una enfermedad respiratoria bastante evidente que va a afectar, digamos. En Córdoba hubo un brote en un barrio cheto de Córdoba, en barrio Carenque, en la parte residencial. Hay muchos eucaliptos. Los eucaliptos están llenos de palomas. Y bueno, la misma caca de la paloma que se volatiliza, aspiraban eso y bueno, murió un chico que estudiaba arquitectura. Después murió un niño, murió un señor, también bastante gente, justamente por esto que... En mi colegio había una profesora que había caído caca de paloma en el ojo, o sea que yo chico era así, le cayó en el ojo y se murió. Sí, puede ser porque es parte del ojo, digamos. Sí, ¿De dónde está la muestra? ¿De cuál? Del líquido. De la médula espinal. Eso lo hace el médico, y tiene ya un sistema para inyectarse en la médula, porque la médula es donde está el líquido, digamos. Hay una especie de jeringa que tiene como ¿cómo se llama? No quería decir como talar. Y adentro tiene, digamos, una aguja lisa que lo que hace es inyecta, y ahí una hace el agujerito y la otra absorbe el líquido. Para la parte más quirúrgica, eso sí lo hace el médico porque es riesgoso también. Como vos estás punzando una médula, en realidad se toma la parte de acá del coxis donde no hay nervios. Porque ustedes saben que el sistema nervioso, digamos, toda la columna tiene inervación hasta cierta parte y después ya no tiene. Y ahí es donde se punza para no... Porque acá tenemos prácticamente como el cablerío, digamos, es como un edificio donde pasan todos los cables que nos van a permitir vivir prácticamente. Y cualquier cosa que podamos tocar ahí, podemos producir una invalidez a la persona o cualquier daño en cualquier parte del organismo. Entonces, lo primero que hicimos fue extendido. Este botón. Y después, ¿qué vamos a hacer? Una vez que se extendió la muestra, o hasta que se seque. ¿Sí? Secar. Y después que se secó, vamos a fijar. ¿Qué significa fijar? Edición. Adherir la muestra al corte. Planear, ese es cómo se hace. ¿Qué significa? ¿Para qué se hace? ¿Para qué se fija la muestra? Para adherir. Para adherirla al vidrio, para que cuando yo la lave no se me desprenda.
Entonces, ¿cuáles son los métodos que existen de fijación? Son dos. Uno es lo que estudiaron otro día. ¿Mechero? Calor. Calor químico. Exactamente. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces yo una vez que hice el extendido, sé que fijé. Al fijar yo estoy adhiriendo, se muestra el vídeo, y el método puede ser por calor o químico. El calor es simplemente flamear la llama del mechero. Flamear significa pasar por la llama del mechero el vidrio. Ahí tienen que tener cuidado de no hacer un asado de bacterias, porque cuando ustedes se demoran, la calientan mucho, se van a morir. Entonces se van a destruir por el calor y cuando vayan a ver el resultado van a ver que es negativo, pero... ¿Y se lo pasa de lado de la maestra? No, de abajo. ¿De abajo? Sí. O sea, este es el mechero porque hace pasar el porta por abajo, digo, por arriba de la llama. Es simple, no te detenés a calentar o nada, es simplemente pasar y volver 2 o 3 veces y ya está. A veces el proceso lo haces junto con el secado. Por ahí vos lo hacer extendido, lo dejas que se seque y te vas a hacer otra cosa y después cuando ya está seco, fija y seguir. Eso ya lo van viendo en el laboratorio, a veces se hacen muchas cosas, en bacteriología están específicamente en eso, entonces ya tienen otro mecanismo. Imagínense que yo en el laboratorio tengo que hacer una coloración, tengo que hacer un procedimiento binario, voy haciendo... Entonces, y en el caso del químico, ¿cómo sería? Le ponen un alcohol. ¿Un alcohol? Sí. Por ejemplo, en el método de Magnum-Giemsa tiene un alcohol que la función que cumple es justamente adherir la muestra el extendido, digamos, al vidrio. Es metano. Sí, tenemos cualquier, el propílico más que nada, o sea, cualquier alcohol porque la capacidad que tiene el alcohol es de evaporarse. Entonces cuando ustedes le colocan el alcohol, al evaporarse, se seca y ya queda adherida la muestra. Oye, el protagonista es el amigo que está al fondo. ¿De quién es? Mío. ¿Cómo se llama? Hola. ¿Y mío también? Profe, que no tenía quien me lo cuide. Está bien. No, me molesta, estamos Si no me vería ¿En qué estaba? Bueno, como decía, el fijado lo podemos hacer mientras secamos. O si no, lo dejamos que se seque y después fijamos, que es lo mismo. Después que fijamos, ya digamos la muestra está en condiciones de ser coloreada. Siempre los pasos, acuérdense, cuando les pregunten cuáles son los pasos para la coloración, lo básico es que hagan esto. Si ustedes se olvidaron, porque pasó en un parcial que por ahí me decían, bueno, hicieron el extendido, secaron, por eso puedo dejar pasar, fijaron o le agregaron directamente el colorante sin hacer esto. ¿Está bien eso? No. Quizás para usted sea obvio, pero si yo no lo veo escrito, o si yo le hago un parcial, como vieron ahí que hay unas preguntitas del tema, por ejemplo, de la televisión celular, algunos sí sabían las etapas, pero el orden no estaba bien puesto. ¿Sí? Lo que yo le decía, usted comience donde quieran, era la interfase. Usted comienza con interfase o termina con interfase, no importaba. Lo que sí me importaba es que ustedes pongan, no lo decía ahora porque tienen que aprender los chicos, cuáles son las etapas en orden. Porque como yo decía el otro día, no es lo mismo que yo diga que yo nazco bebé, me hago niño, me hago adulto y me hago viejo. No es que pase a viejo, después pase a bebé. Y ese orden lo tienen que saber porque si está mal puesto, no sirve. No. Es mentira, digamos, lo que llegan a poner. Entonces, ya preparamos la muestra, estamos listos para hacer la coloración. Y hoy hemos dicho que la coloración es conjunto. Un método que se utiliza para teñir la muestra. Ahí en el final, tranquilamente, quizás en el parcial también hasta va a ser fácil porque ahí está la definición. Pero si yo en el parcial en el final le pregunto, porque a veces pasa que yo estoy tomando solo. ¿Oral Depende de la cantidad de chicos que... Si son muchos, por ahí hacemos un escrito y después mientras corrijo voy con el alumno viendo cuáles son los errores. El tema es que a veces cuando estoy solo, hay otro profe y por ahí el profe le pregunta algo y usted tiene que saber. Y yo no puedo ayudar. Tampoco lo ayudo con tan solo, así que no se da problema. ¿Estamos? Bueno, entonces ya vamos a empezar a hacer la coloración.
Y la coloración que hemos dicho que era el conjunto. Exactamente. Y se utiliza un colorante. El colorante es no sé si mi método didáctico sirve, pero la idea es que se vayan acordando de cada. No es tan difícil, es cuestión de que se pongan a leer nomás. Entonces, y el colorante es una sustancia orgánica. Ese colorante tiene características que puede ser, hay de dos tipos. Ácido Ácido básico. ¿Sí? Los básicos son esos colorantes que tienen carga negativa. por el oxidismo. ¿Por qué tiene carga negativa, Fama? Una base, porque tienen iones oxídicos o hidroxilos, que son ¿No era negativos. No, esto está al revés. No. OH, química. Y los ácidos tienen carga, los protones o hidrogeniones, ¿eso? No. Sí. Que son iones. Entonces, ustedes van a tener que los colorantes se van a unir a moléculas que tienen carga opuesta, obviamente, tienen carga positiva o que tienen carga negativa. ¿Está? Eso a veces no es posible, entonces se utiliza una sustancia que se llama mordiente. ¿Me siguen hasta allá, no? Cuando yo no puedo, cuando hay un colorante que quizás yo tengo un colorante y ese colorante no se une porque no tienen, quizás porque tienen las mismas cargas, yo puedo utilizar otra sustancia que se me une a ese colorante, a esa, a ver, yo tengo una muestra, ¿sí? Esa muestra tiene cargas con base negativa. Entonces yo tengo un colorante, el colorante tiene carga positiva, sería un colorante. Nadie me corrige. Si tiene carga positiva sería ácido. Ahí no hay problema. Yo hice la unión, como este colorante al unirse esto con un color, pero puede ser que yo tenga quizá un colorante que sea básico y el colorante de ser básico no se va a unir acá. Entonces hay un mecanismo, un artificio, digamos, para evitar eso y se utiliza el mordiente, que sería como una molécula que... ¿Pero qué es un líquido o qué es? ¿Cómo? ¿Es un líquido o qué? Es un líquido. Es un líquido o cualquier sustancia, digamos, no necesariamente líquido, pero debe ser, bueno, a ver bien cuando vemos cada coloración. Y de esa forma, o sea, que lo que hace el mordiente es simplemente unir el colorante original con la muestra. ¿Entienden? La palabra lo dice mordiente. Se pega acá y de esa forma permite que el colorante acá se va, o sea, que este es el mordiente y este se va a unir a un colorante. ¿Estamos ahí? A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, ahí en el cuadrito verde tienen un resumen que dice el colorantes básicos, carga positiva, afinidad por material nuclear. Bueno, ahí está al revés, pero pues porque se unen a los que tienen carga positiva. No está bien explicado, digamos. Porque si es básico es carga negativa. Pero bueno, ahí significa que se unen a los que tienen carga positiva. Positiva, sí. ¿Entienden o no? Sí, creo que lo puse mal ahí. Bueno,
Entonces, ya sabemos lo que es un colorante, ya sabemos qué es lo que es una coloración, un colorante y un mordiente. Necesito eso nada más para hacer una coloración. Ahora, a la coloración la vamos a clasificar en coloraciones simples. Perdón que tenga tan de pelote, pero no tengo borrador. Y esto no borra nada. Entre que este pizarro ya tiene más agujeros que... Nadie se quiere traer. Me da la razón ahí. ¿Cómo le pusiste para eso? ¿Diferencia? Diferencia. Bueno, entonces definimos coloración y después decimos cuántos tipos de coloración hay. Son dos: coloración diferente, la coloración simple y la coloración diferencial. La coloración simple, la palabra lo está diciendo, ¿cuántos colorantes voy a utilizar? Uno solo. Por ejemplo, azul de metileno. Entonces yo creo que voy a hacer, que eso se ve más que más en micología, por eso se utiliza más el azul de metileno. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer el extendido, voy a secar, voy a fijar y por ejemplo le voy a agregar el azul de metileno. Lo dejo actuar un tiempo, seco, lavo, perdón, y seco. Y microscopio. ¿Sí? ¿Entienden? Esa es la simple. La simple es, ustedes ponen un colorante, enjuagan, secan y listo para el microscopio. Ahora en la diferencial, ustedes pueden utilizar, que creo que tienen en el dibujito. ¿Está ahí abajo? Sí, ahí está. Yo voy a hacer lo mismo. Acá, por ejemplo, en este yo voy a fijar. Voy a agregar un colorante. Lo hagamos más esquemático. Voy a agregar un colorante 1. Un colorante 1. Voy a dejar actuar un tiempo. Voy a lavar. En esto, después, en estas etapas, por ahí el secado no es necesario, porque ustedes van a mojar la muestra con el colorante que utilizan o con las sustancias que vienen después. El secado, más que nada, es cuando ustedes hicieron el extendido y después cuando ya terminaron para llevar al microscopio, tiene que estar seco sobre todo porque si ustedes cómo se visibiliza la muestra de microbiología en aceite de inmersión y con el objetivo del 100%. Entonces, cuando hay aceite de inmersión y si esa muestra ese extendido tiene agua, va a ser una emulsión. Y ustedes cuando vayan al microscopio van a renegar porque van a ver más gotitas de agua que de aceite que otra cosa. Entonces, en vez de facilitar el trabajo, se va a estar complicando. Por eso es importante que esté seco ese extendido coloreado y ustedes recién lo llevan al microscopio. Entonces, yo acá voy a lavar y voy a agregar el colorante B. ¿Sí? Entonces voy a volver a dejar actuar de nuevo en tiempo T, lavo y seco, ahí sí ya seco y me voy al microscopio. ¿Estamos? Sí. Ahora, en este proceso, a veces, como decía, ese colorante que yo utilice no me está tomando, no se está uniendo a la muestra, entonces ahí sí voy a utilizar lo que se llama mordiente. El mordiente lo puedo agregar en cualquier etapa de esta según la técnica que yo esté utilizando. Supóngase acá, yo lavé y ahí puedo agregar el mordiente. Colorante 1, lavo y ahí pongo el mordiente. ¿Me sigue o no? Sí. Dejo que actúe el mordiente. Claro, pongo el colorante, lavo y ahí sigo. O puede ser también que en alguna de las etapas también utilizo un decolorante. ¿Y qué es un decolorante? La palabra lo dice, una sustancia que me va a eliminar una coloración que yo no quiero. Supónganse, yo lo que hice fue teñir esto de, vamos a hacer en violeta.
y yo necesito, porque ese violeta me va a teñir ciertas células, ciertos microorganismos, ciertas bacterias, pero a la vez me tiñó toda la muestra. Entonces yo necesito hacer algo para eliminar lo que yo no quiero ver, porque quiero que estoy buscando yo, en este caso, las bacterias. Entonces, como yo sé que esa bacteria tiene afinidad por ese color, entonces yo, pero sí o sí, por principio físico, se tiñó todo, entonces, y al lavarlo no se va a decolorar eso. Entonces yo cuando le agrego una sustancia me va a decolorar todo, menos lo que yo tengo que en estudio, ¿se entiende? Por eso se llama decolorante. Ya lo van a entender bien cuando veamos cada una de las técnicas. ¿Y el decolorante se lo agregaría antes del mordiente o después? ¿O ya no iría al mordiente? Depende de la técnica. Pero vos podés utilizarlo antes porque justamente quiero que tenga más afinidad. Vos quizás querés preparar la muestra para que lo que quedó de ahí de un color se una a otro colorante, un colorante 2. ¿Entendés? O lo puedo hacer después cuando ya hice, digamos, toda la... a ver cómo lo puedo explicar. Hay momentos en los que yo quiero que se una un colorante y en otros que no. Acá, si yo, en la coloración simple, yo sé que el colorante ¿dónde está? El colorante se unió a mi muestra y ya está. En cambio, si yo quiero, yo voy a enjuagar y yo sé que al enjuagar salió el resto del colorante que yo no quede, que no me sirve, digamos, y quedaron las partículas o las células que yo quería que se vean teñidas. Por ejemplo, cuando se de azul metileno, por ejemplo, hay en micología que se utiliza para teñir un hongo. Entonces un hongo son unicelulares, entonces ese honguito va a quedar teñido de azul y yo al lavar se fue el resto, solamente quedó eso. Pero en otros casos, que va a quedar todo azul, por más que lave no se vaya, entonces ahí utilizo un decolorante. ¿Se entiende? Sí. Igual ahora lo vemos uno por uno y ya hablamos. Como en la tinción de Gram, digamos, ahí se utiliza el decolorante. ¿Y cuál es el decolorante? No sé. Pero se utiliza en medio de los dos. Primero se pone un colorante y después se pone la decoloración, algo así, ¿no? Cuando dicen una expulsina. ¿Pero cuál es el decolorante? No sé. Porque ahí estamos haciendo una coloración diferencial. Estamos tiñendo primero el citoplasma y después estamos tiñendo los núcleos. Y también en la etapa 1 vamos a fijar la muestra, que es cuando hacemos el MyGumbo. Vamos con... ¿Qué pasó? Pero por eso, fíjate cuáles son los constituyentes del MyGrunwald y cuáles piensas. No, decía que primero ponía como decolorante para ganar con la acetona. Ahí vamos a ver igual la de grano, no hay problema. Ese esquema, hay una parte donde dice que le ponen agua, yo le pongo solución fisiológica. Ahí corrijanlo. Página 4. Sí, la 33. No, sí, la 4 de... coloca la gota. Bueno, en este caso, en el paso 1 que dice coloque una o 2 gotas de agua sobre el portaobjeto, que en realidad es la solución. En el caso que la muestra sea húmeda, no hace falta agua, porque es húmeda, o sea, no tenemos que agregarle agua. Y otra que, por ejemplo, una muestra de esputo, ustedes le ponen agua, se le va a hacer un enchaste, no vamos a poder. Y eso, si bien este esquema, digamos, como dice la palabra esquema, no es representativo para cada técnica. Por eso cuando le pregunten cada técnica, ustedes tienen que saber bien el fundamento, qué muestra van a utilizar, qué técnica van a utilizar, qué coloración, mejor dicho. Que digamos son las preguntas típicas del parcial. Bueno, acá hay un ejemplo del azul de metileno, después tenemos la coloración de Gram, ahí tienen la explicación. En el caso de la coloración de Gram, esta en la primera parte es como una pequeña reseña. ¿Y por qué lo que... ¿Se acuerdan cuando clasificamos el otro día las coloraciones? Decíamos...
¿Cómo clasificábamos? ¿Se acuerdan? En base a la tinción, ¿se acuerdan que contestaron cualquier burrada? Porque si yo le preguntaba cómo se clasificaban las bacterias, según su coloración, ¿saben? Para que la respuesta no la digan. Hay que ser coherentes, como decía. Fíjense los que no corrigieron el parcial o la pruebita, lean la oración que formaron y ahí buscado incoherencia. Si ustedes son un poquito más vivos, van a decir, che, esto no tiene sentido lo que escribí. Si ustedes tienen para completar y le dicen, no sé, que el árbol es cuadrado y que nace en el cielo, algo está mal, ¿no? Entonces, fíjense, buscando quizás la palabra correcta, quizás sin haber estudiado, lo deducen. Creo que un poquito, y en el parcial, cuando hay múltiple opción, tiene que usar la lógica. Hay preguntas que son muy capciosas y otras que son como decía siempre, hay preguntas que son tontas y que se descartan, digamos, porque son tontas. Bueno, una de las técnicas que utilizamos en la coloración de Gram, que va a diferenciar, digamos, las bacterias en Gram positivas y Gram negativas. ¿Por qué el médico me pide una coloración de Gram? Para saber lo de la capa de las bacterias. Exactamente, lo saber por qué las bacterias esas están teñidas de colores, por qué no de otro, y que eso me ayuda justamente a saber diferenciar qué tipo de bacterias, frente a qué tipo de bacterias estamos. Vamos a hacer una cosa, como los chicos tienen que hacer un ratito la pruebita, y no quiero que sea injusto. Vamos a pasar a la coloración de Ziel-Nielsen, que es la que sigue a la de Gram, perdón. La de Gram la vemos en la próxima clase. La coloración de Ziel-Nielsen es una coloración que se utiliza para teñir bacterias que se llaman BAR. ¿Cómo clasificamos las bacterias según su forma? Bacilos. Bueno, los bacilos son bacterias que tienen una forma alargada, forma de bastoncitos, y que la característica que tiene es que son ácido alcohol resistente. Es una cantidad de parciales finales que le pregunto qué significa bar y no saben. Así que más vale que de ustedes no haya uno que no sepa por qué es bar. Bacilo, ácido, alcohol resistente. Y si ustedes se acuerdan de esto, le va a servir para acordarse cuál es la secuencia de los reactivos que utilizan para hacer la coloración. Entonces, ¿y esto para qué se utiliza? Para identificar o para diagnosticar una tuberculosis. ¿Y qué es una tuberculosis? Todo el mundo sabe, ¿no? Es una enfermedad respiratoria crónica que es provocada por un bacilo ácido alcohol resistente, que es el bacilo de Koch. ¿Sí? El bacilo de Koch es una bacteria que va a producir la tuberculosis. Esa tuberculosis igual la van a estudiar después cuando tienen que exponer después eso, pero hacer un resumen, la tuberculosis es una enfermedad crónica que se puede dar de distintas maneras, pero por lo general la tuberculosis es respiratoria. También existen otro tipo de tuberculosis miliar, tuberculosis renal, tuberculosis en el sistema nervioso, en el estómago, en el intestino, en cualquier lado. Porque ¿qué pasa? Nosotros cuando una persona se contagia del bacilo de Koch, o sea cuando tiene tuberculosis, es una de las características que identifica al paciente o que nos hace a nosotros, y ustedes van a hacer desde ya, tienen que serlo, detectores de sintomáticos respiratorios. ¿Qué son los sintomáticos respiratorios? Son esas personas que tienen tos crónica de más de 15 días. Si usted tiene algún en su entorno que dice, che, hace 15 días que tengo la tos y que estoy expectorando, estoy bajando el peso, tengo fiebre, es la que me tuberculosis. Entonces lo mandan a hacerse la vaciloscopia. La persona esa, por lo general, ¿qué es lo que hace cuando la bacteria entra al pulmón? En el pulmón
se anida, digamos, en los alvéolos, y el mismo organismo lo que hace es combatirla, la encapsula, la destruye y se cura sola, digamos. Se llama una climinización. Pero a veces esa cura no sucede. Solamente el paciente lo que hace es resolver la enfermedad sin seguirla manifestando, solamente encapsula ese bacilo que queda en los pulmones como una cápsula, un pedacito donde adentro está el bacilo. Entonces, por cualquier situación, supóngase que la persona ya tiene el bacilo en sus pulmones, y una persona que quizá por ahí, no sé, una vez lo dije, por ahí salió a bailar y justo se quedó dormido en una plaza, se tomó frío y todo eso, fue suficiente para que se active la enfermedad. Entonces, cuando se activa la enfermedad, ese bacilo va a tratar de salir al exterior. Entonces la persona empieza a toser y al toser está eliminando los bacilos, y aparte en eso se van produciendo cavernas en el pulmón, porque son como gránulos que contienen. Entonces al ir expulsando los bacilos, van quedando los huequitos, que eso con una placa radiográfica el médico la ve, o con una tomografía ve los huequitos de esos que se llaman cavernas. Entonces el paciente por eso tiene fiebre, tiene baja de peso, todas esas cosas. En el momento en que la persona empieza a toser y a eliminar los bacilos, puede pasar que obviamente pasa por la boca, y al quedar en la boca se lo traga, y al tragárselo van al intestino, por ejemplo. Entonces va a ser una tuberculosis intestinal, o puede pasar a la sangre, ir a los riñones, a cualquier lado. Por lo general va a ser la pulmonar, pero también existe la otra, que es la miliar, o de distintos órganos miliares, cuando se disemina por todo el cuerpo. Y eso viene muy acompañado o muy asociado con el VIH, con el SIDA. La persona que tiene SIDA, como tiene la defensa tan baja, los bacilos resuelven el organismo. Y bueno, y así también cuando van a toser, cuando tosen, eliminan el bacilo. Y bueno, ustedes saben que al hablar nosotros tenemos la emisión de las microgotas cruz, que son microgotitas que no las vemos. Por eso nos decían que en el COVID que tengamos la distancia de por lo menos 2 metros, en realidad 1,5 metros. La persona, digamos, sana, puede caer los bacilos a la vía respiratoria o a la boca, lo que sea, y ahí pasa. Y ahí sigue el contagio y sigue la cadena. Entonces, el primer síntoma va a ser la tos. Al tener tos, pues, como decía, esta persona está eliminando los bacilos, entonces yo voy a tener que juntar una muestra que va a ser el esputo. Ese esputo no es que se recoge de cualquier manera, tienen que dar la indicación al paciente, después lo van a preparar ustedes también, pero lo resumimos. El paciente tiene que decirle que se enjuague bien la boca con agua de la nariz solamente, que no se tiene que cepillar los dientes, que no tiene que usar enjuague bucal, no tiene que usar dentífrico, nada de eso. Entonces, una vez que toman la muestra, va a llegar al laboratorio y ustedes van a hacer el extendido. Ese extendido, como les decía hace un rato, lo hace con una varillita de madera o con una espátula, que el extendido quede de esta forma. Porque aparte también, si usted, que alguien me preguntaba por qué tiene que ser así, porque por ejemplo, si yo hago este extendido y yo le doy lugar, toco los bordes, cuando yo le pongo el colorante, hace como un caminito y se me vuelve el colorante. Entonces ahí no puedo retenerlo, porque yo lo que van a hacer ustedes, el primer paso es usar lo mismo que hicimos allá: extendido, secado, fijado. La fijación se hace con calor, solamente flameando. Y una vez que ya está fijo, le van a poner el primer colorante, que va a ser la fucsina. ¿Sí? Esta fucsina, ustedes que lo pueden hacer a ese, no sé si tienen por ahí los pasos, ahí tienen el problema teórico. Esa fucsina ustedes le van a agregar, van a cubrir el portaobjeto que tienen el extendido, le ponen la fucsina y cubren todo eso. Eso va a quedar como un espejito, y lo van a poner obviamente en una... ya cada laboratorio tiene su sistema. Creo que tengo una bandeja de impresora inoxidable con dos pipetas,
y ahí arriba pongo los vidrios. Entonces ya los vidrios están secos y todo eso, entonces le agrego el primer colorante que es la fucsina, y después ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a preparar un hisopo, que lo que es hisopo puede ser con una varilla, con algodón o con gasa, y eso lo voy a impregnar en alcohol, prendo el fuego y voy a flamear por abajo del vidrio, ¿entiendes? Y ese flameado hay que hacerlo sí o sí, y es necesario que sean cuidadosos porque ustedes lo que necesitan es calentar la fucsina. Debajo del vidrio, o sea, no Por debajo. No, porque ustedes tienen el vidrio y por debajo hacen el flameado. Debajo ¿Para donde qué no eso? está. Para el No, ya tiene la A ver. fusión arriba. ustedes tienen bueno, el milagro que tiene una pileta, ¿no? Ah, no, está chiquito. Tiene una pileta en la que ya tiene una estructura de hierro en la que van poniendo imagínense que es un montón. Ya tienen ahí son dos soportes de hierro y arriba ponen los portas. Eso. Ponen los portas y después de una vez ya están listos, ya están extendidos, todo eso, le cubren con la fucina. Por debajo pasan allá, se flamea por abajo, y eso se hace hasta que hay que tener cuidado que no vaya a hervir la fucina. Hay que solamente calentarla. Ese calentado ustedes se dan cuenta cuando ya empieza a emitir vapores blancos. Condición necesaria para que la coloración sea válida es que elimine esos vapores blancos. Cuando eliminan esos vapores blancos, ustedes retiran el hisopo, dejan que se enfríe y después vuelven a hacer lo mismo durante 3 veces. Entonces calentamos 3 veces. ¿Sí? Una vez que hicieron esto, bueno, ¿por qué utilizan la fucsina? La fucsina, ¿qué es lo que hace? En frío no sirve, no colorea. Acá yo tengo la muestra de foto y tengo los vacilos. Y los vacilos están ahí. Cuando yo agregué la fucsina, se tiñó todo, más los vacilos. Pero ese vacilo, yo al calentar, ¿qué es lo que hice? Hice que activé la membrana. Recuerden que la membrana tiene grasa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tenía, cómo está constituida la membrana de la bacteria? Por fosfolípidos. ¿Qué son los fosfolípidos? Son grasas. Entonces al calentarlos, yo lo que hago es como disolver esa grasa y permitir que la fucsina, o sea, la fucsina en este caso es el primer colorante, porque yo hablaba cuando hablaba de una coloración, ¿cómo es la otra coloración? La simple y la otra, la diferencial, perdón que me acuerdo. Yo ahí voy a utilizar el colorante A, que va a ser la fucsina. Entonces la fucsina va a penetrar en los vacilos. Los vacilos ya quedan coloreados, pero no coloreados solamente los vacilos, sino toda la muestra. Con la diferencia que el resto de la muestra no penetró, digamos, porque no tiene las características que el colorante me permite, que justamente colorear los vacilos ácidos alcohol resistentes. O sea, en esto se van a colorear los vacilos ácidos alcohol resistentes, menos lo demás, pero sí va a quedar la muestra del color de la fucsina, ¿me entiendes? ¿No? Entonces yo cuando lave, me va a quedar el solo color que fuese, es un color rojizo más que nada. Entonces yo le voy a poner alcohol. Entonces, ¿cuál era el fundamento? Cuando me pregunté ¿por qué caliento la fucsina? ¿Por qué era? Para facilitar que penetre en el vacilo, o sea que pueda, digamos, disolver la membrana del vacilo y penetrar en el alcohol ácido. Entonces, yo cuando tengo ya esto, ya lo enjuagué, esto me queda de color rojo. Yo ahora le voy a agregar la mezcla de alcohol ácido. ¿Qué es lo que es la mezcla de alcohol ácido? Es ácido clorhídrico y alcohol. Entonces, yo cuando le agregue esta mezcla, ¿qué va a pasar? Se va a decolorar todo. Cuando la muestra es salivosa, ustedes van a ver que esto le queda como que no hay nada. Van a decir, si me fue todo. Si ustedes fijaron bien, no se les fue nada. Solamente que como es salivosa, no tiene mucho material. Pero si la muestra es bien purulenta, le va a quedar algo así oscuro. Pero al pasarle al poner el decolorante, que es el alcohol ácido, se va a decolorar todo eso, se va a quedar blanco. Entonces el alcohol ácido se pone después de la fucina. Después de la fucina, después que se calentó todo.
lava con agua la oficina. Exactamente, porque va a decolorar lo que no es ácido alcohol resistente. O sea, si hay bacilos ácido alcohol resistente están teniendo fucina, no se va a ir la fucina, ¿se entiende? Sí. Se va a ir, el alcohol ácido va a sacar la fucina de toda la muestra menos del bacilo. ¿Estamos? Yo estoy durmiendo acá. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces cuando ustedes laven, le va a quedar todo. ¿Cuánto tiempo se pone el alcohol? Esto no tiene que dejarlo más de 2 o 3 segundos. Usted lo pone va a depender de la esto yo sé que los tiempos lo maneja cada laboratorio y lo maneja usted también. Va a depender del extendido. Si la muestra es salivosa, yo en la primera vez que le ponga el alcohol ácido, se va a decolorar. Pero si yo tengo que la muestra es bastante purulenta, y por eso decía también que es importante que el extendido esté parejo. Porque ya van a ver cuando hagan un extendido, digamos, cuando hagan una coloración puede quedar grumos. Y esos grumos son de color fucsia. ¿Y los bacilos de qué color son? Fucsia. No fucsia. Para que ha tenido eso, entonces cuando ustedes decoloren, no es que le queda un bacilo, sino que le queda un grumo de fucsina. Obviamente uno ya se hace el ojo y diferencia entre lo que es un cristal de fucsina y un bacilo. Pero al agregar el alcohol ácido, ustedes decoloran todo eso y en realidad ustedes no van a ver el bacilo. Pero el bacilo con el color de la fucsina va a estar ahí, ¿se entiende? Pero es microscópico y no se ve, digamos, al ojo ahí a simple vista. Entonces después le van a agregar, una vez que le agregan el alcohol ácido, a ver chicos, esto acuérdense, lo pueden hacer una sola vez o lo pueden hacer hasta decolorar toda la muestra. Ustedes tienen que ver que no haya puntitos fucsia acá. Si hay puntitos fucsia es porque hay resto de fucsina. Y si está bien parejito, acuérdense, nunca van a ver los bacilos. Porque a veces los bacilos también se amontonan, pero por más que se amontonen son microscópicos, no los van a ver ustedes con simple vista. Entonces los lavan bien y lo enjuagan y ya quedó todo listo. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar otro colorante que va a ser acá en este caso ¿hay mordiente o no? No. Es una coloración diferencial en la que no hay mordiente. Hay solamente una decoloración. Esa decoloración, ¿se entiende, no? Pero ¿por qué no le pone mordiente? O sea, porque no necesita de... No necesita, porque el colorante que yo le estoy dando es justamente para eso, para el bacilo hacia el color resistente. Y después le voy a agregar el azul de metileno. El azul de metileno son más o menos 2 o 3 minutos nada más. Entonces, lo dejo actuar. ¿Y qué es lo que va a hacer el azul de metileno? Le va a tener toda la muestra menos el bacilo que está tenido ya de rojo. Y ahí el colorante 2, o sea, el azul de metileno no alcanza a penetrar en el bacilo. O sea que hace contraste con exactamente. O sea, yo voy a ver un fondo azul y los rojitos que son puntitos muy chiquititos. Y esa es la pregunta del parcial del final, ¿qué veo en una coloración en un bar o una osciloscopía o una coloración sin los vacilos en un fondo azul. Bien. ¿Y quién nos da el fondo azul? El azul de metileno. ¿Y quién le da el color rojo al vacilo? ¿Se entiende? Creo que no es nada complicado. ¿Al alcohol ese lo lava con agua también? Sí. O sea, ustedes ponen la fucsina, lavan con agua, dejan cuando van a dejar secar directamente le ponen el alcohol ácido. Incluso ahí en el alcohol ácido, en el momento que ustedes ponen la fucsina mancha todo. Al lavarlo se le va a ir, pero a veces queda por abajo el resto de fucsina que tiñen el vidrio. Entonces creo que hacen, humedecen un algodón con el mismo alcohol ácido. Obviamente usando guantes, puede ser que una mezcla de alcohol ácido, o sea, no es nada bonito asociarse con eso porque se lastima. ¿Qué otro nombre tenía el bar? Coloración de Ciel, Nielsen, ¿sí? ¿En qué estaba? Con el algodón. Se lava, se pone el alcohol. Por debajo. Ajá, porque se tiñe por abajo. El algodón ese que está humedecido con el mismo alcohol ácido, con ese algodón limpia la parte de abajo.
que aparte también a la hora de hacer todo esto y ya cuando enjuagan, les queda el vidrio limpio. Como decía, si la muestra es salivosa, ustedes van a ver como que el portaobjeto está limpio, pero al agregarle el azul de metileno, ya se dan cuenta que a veces tiene un pequeño, a veces lo ven en el microscopio, obviamente no es una muestra óptima, pero en bacteriología, sobre todo en este tipo de enfermedades, no se descartan la muestra. No se descartan porque es probable que ese paciente no lo podamos recuperar. Y si tenemos, digamos, un indicio de que tiene una baciloscopía positiva, pues puede ser que sea salivosa, pero no quita que no tenga bacilo. Es raro, digamos, pero bueno, puede pasar. Y después el alcohol se lava con agua. Sí. Se deja secar y recién se pone el azul de metileno. Acuérdense que no hace falta secar. ¿No hace falta? No, enjuagar sí, porque ustedes puede ser que mezclen una cosa con la otra y ahí están haciendo bien. Pero siempre les piden un buen enjuague. Tener cuidado que porque por más que esté fijada la muestra, puede pasar de que al agregar, al lavar, tenga mucha presión el agua que ustedes tiran y también se le arrastre la muestra y bueno, se van a tener sembrada. Pero cuando la muestra es buena, ustedes van a ver, le va a quedar de esto con un color azul. Un azul ese azul no tiene que ser oscuro. Si ese azul es oscuro es porque la muestra está es muy espesa, no está extendido bien hecho. Y si es transparente es porque no hay mucha muestra. O sea, tiene que ser un azul parejo y tiene que ser un azul tenue, no un azul bien intenso, porque si es intenso ya es como que está, digamos, porque acuérdense que está tiñendo la muestra. Y si es intenso es porque tenían mucha muestra y no van a ver nada. Y también que no tenga los puntos fucsia, porque puede ser la maldita casualidad que justo en ese punto que ustedes ven, que son de esta fucina, haya un vacío. Entonces se está yendo un paciente positivo por una mala coloración. Por eso es importantísimo que la coloración sea bien hecha, que el extendido sea bien hecho. Y de esa forma tenemos la coloración del 100 índice en el bar, lista, digamos, por el microscopio, que lo que se hace, se lava, se enjuaga, se deja secar y se lleva al microscopio con aumento de, no sé, pero usamos con 40, como para movernos buscar, y después pasamos siempre con un aceite de inmersión. Profe, igual sería recomendable hacer 3 muestras, ¿no? Por lo menos. Claro, pero pasa a veces que por ahí te viene el paciente, me tocaba hacer 3 muestras y las 3 muestras son salivosas. Por general, cuando tenemos un caso, los mandamos directamente al cultivo. Y hoy en día los cultivos son, digamos, incluso hay técnicas de cultivo rápida, son nuevas, que llegaron acá hace poco. Pero bueno, creo que le dan prioridad al cultivo tradicional, que son 60 días. El cultivo de pollo demora 60 días. Sí. Tenemos una vista preliminar a los 15, a los 30 días, y bueno, si es negativo, no sé si es positivo a los 15, va a estar positivo. Ahora si es, bueno, también hacen antibiograma y todas esas cosas, de cuenta colonia, tienen que hacer todo el proceso de cultivo. Entonces, eso sería la coloración la de BAC, o 100 Nielsen, o baciloscopía. ¿Sí? Creo que estamos en orden. Vayan estudiando, la semana que viene terminamos, y después, bueno, no sé si hacemos repasos, pero chicos, escuchen, acuérdense, hay gente libre, se la estoy dejando pasar, ¿no? Ya saben quién está libre. Lo que fue mal me parece en la pruebita, no se decepcionen, sigan estudiando, porque lo que vale es la nota del parcial. ¿Sí? Pero los que tienen buena nota, obviamente, van a tener una buena nota al final, porque tampoco pretendan lo que fue mal y que pongan bien. Así que vamos a...